Buenos días, mis queridos estudiantes de décimo. Bienvenidos a este método de comunicación que vamos a utilizar ahora un poco más frecuentemente para que podamos continuar con la estrategia de Aprende en Casa. En este video vamos a estudiar la unidad número 2 que nos compete para esta temática y es la materia, la energía, los tipos de energía, la conservación de esa energía y un tipo especial de energía que vamos a trabajar que es el calor y las escalas de temperatura. ¿Listo? Entonces ese es el tema que vamos a trabajar en esta unidad. Hablando de la energía, vamos a tener bien claro este concepto y lo vamos a recordar. La energía es la capacidad para realizar un trabajo. ¿Listo? Esa es la denominación o ese es el concepto que vamos a manejar de energía. La energía, seguramente usted la habrá escuchado, sabe de algunas formas de energía y vamos a recordar que existen energías convencionales, energías alternativas, energías renovables o no renovables, que seguramente era como las había conocido. Hay diferentes tipos de energía que en un trabajo que le voy a dejar más adelante usted seguramente va a recordar y se va a familiarizar con ellas. Vamos a recordar entonces hay energía sonora, energía nuclear, energía eólica, energía hidráulica, energía eléctrica, energía sonora, energía luminosa, energía química, también energía potencial y energía cinética. Estas dos, especialmente estoy segura que ya las ha visto, ustedes las ha trabajado desde su clase de física y vamos a recordar que la energía potencial es aquella que tienen todos los cuerpos que están en reposo y la energía cinética es la energía de los cuerpos en movimiento. En relación a eso, seguramente habrá trabajado algunas ecuaciones en las que pues usted puede calcular la energía cinética o la energía potencial de un cuerpo. ¿Qué pasa cuando esa energía la tenemos que medir en una sustancia o la tenemos que medir en materia como tal? Entonces eso es lo que vamos a trabajar ahora, ¿listo? Vamos a recordar también especialmente, y es este concepto que está acá, que se aplica igual que para la materia, y es la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Entonces, recordemos, la energía no la vamos a poder crear de la nada, sino que ella ya va a estar preexistente y lo que va a sufrir es una transformación, pasando a través de diferentes cuerpos, haciendo diferentes cambios, convirtiéndose en trabajo, convirtiéndose en calor. Recuerde esa palabra, calor. Listo. A propósito de eso, entonces vamos a recordar los estados de la materia y las variaciones que sufre una sustancia cuando cambia de estado y las variaciones que sufre pues aquí a nivel atómico, a nivel molecular. Entonces, en un sólido, las partículas están con una energía cinética tan baja y tan agrupadas que por eso justamente las propiedades de ese sólido son que el sólido es muy duro, muy resistente, impenetrable, debido a que las partículas están tan unidas y tan compactas. En un líquido ya la energía cinética ha aumentado, por lo tanto las partículas tienen una mayor movilidad, están un poco más separadas unas de las otras. Y en un gas, la energía cinética es tan alta, las moléculas ya ahora tienen una característica, una condición casi que elástica, entonces la energía cinética y el movimiento es muy, muy alto. ¿Listo? Esos cambios, ¿cómo logramos esos cambios de estado y cómo logramos que una sustancia pase de estado sólido a estado líquido a estado gaseoso? ¿Recuerdan cómo decíamos que las sustancias cambiaban de estado? Resulta que eso lo logramos a través del calor. Entonces vamos a recordar qué es el calor o vamos a dejar en claro qué es el calor. El calor es una forma de energía asociada al movimiento de los átomos, moléculas y otras partículas que forman la materia. Recuerde por favor esto especialmente. El calor es una forma de energía asociada al movimiento en los átomos, moléculas y otras partículas. ¿Listo? Eso quiere decir que a partir de ahora nosotros vamos a hablar del calor. A propósito, nótese que dije el calor, no otra cosa diferente, no, la calor, palabra que vamos a olvidar. Entonces, el calor es una forma de energía asociada al movimiento. ¿Listo? Y ese calor lo vamos a medir a través de una magnitud que se llama temperatura. En ocasiones hay personas o hay quienes suelen confundir el calor y la temperatura. No, el calor es una forma de energía y la cantidad de calor, es decir, si hay una cantidad de calor alta o una cantidad de calor baja, la vamos a medir a través de la temperatura. Entonces, la temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de calor y frío. Entonces, cuando uno, por ejemplo, cuando nosotros decimos caliente, lo que significa
significa es una cantidad de calor alta. Si por el contrario nosotros decimos frío, lo que hay es una cantidad de calor baja. Esto, sin embargo, aunque termodinámicamente existen tratados de calorimetría, pero no hay tratados, no sé, de friometría, de nada de eso. El calor el calor se va a transferir del cuerpo más caliente al cuerpo que tiene menos calor. Eso significaría como que en termodinámica no existe el término frío. Nosotros hablamos de una cantidad de calor alta y una cantidad de calor baja, ¿sí? A eso sería lo que se refiere el término frío. Sin embargo, pues nosotros vamos a ver que el calor se transfiere siempre del cuerpo con mayor calor al cuerpo con menor calor. Al que tiene mayor energía va a pasar al que tiene menor energía. ¿Listo? Bueno, entonces la temperatura la vamos a medir con un instrumento y ese instrumento se llama un termómetro. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es la temperatura que tiene un objeto, la temperatura que tiene un cuerpo? Utilizo un termómetro. Y esa medida que me va a dar el termómetro, que sería la temperatura, por ejemplo, si yo digo 37 grados, centígrados, esa temperatura me está dando la medida del calor que tiene ese objeto, ese cuerpo o esa sustancia. ¿Listo? Para que lo tenga presente y para que lo recuerde. Entonces, mire por ejemplo lo que dice acá. Los termómetros son los velocímetros de los átomos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que el termómetro me va a medir o me va a indicar cuál es la medida en la que esos átomos se están moviendo, cuál es la interacción interna que hay allá en esa materia. ¿Por qué? Porque si hay una interacción muy alta, pues la sustancia va a tener una energía cinética muy alta, por lo tanto su calor va a aumentar. ¿Listo? Bueno, quiero que observe acá, por ejemplo, esta sustancia es un sólido y ese sólido, entonces acá, si aquí hay un termómetro, cuando empieza a aumentar la temperatura en ese sólido, ¿qué estaría sucediendo? Fíjese, entonces las moléculas ganan energía cinética y al ganar energía cinética iniciarían un movimiento. Eso significa que el calor aquí habría aumentado porque la temperatura aumentó. ¿Listo? Bueno, quiero que veamos acá una pequeña simulación que vamos a iniciar en la que vamos a ver pues cómo es ese cambio o esas formas en las que se puede transformar o puede pasar el calor de una sustancia a otra. ¿Listo? Bueno, mientras aquí ya entonces inicia, vamos a colocar acá. Estas sustancias, cada una tiene energía potencial, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo tomo esa sustancia, por ejemplo, y la someto a una gran cantidad de calor? Entonces, fíjese, el calor se va a transferir del cuerpo caliente al cuerpo, digamos, al cuerpo frío, del cuerpo que tiene mayor cantidad de calor al que tiene menor. En este caso del fuego, va a iniciar a transferirse calor hacia el hierro y él va a empezar a liberar calor o va a empezar a liberar energía hacia el medio ambiente cuando ya o haya aumentado mucho su temperatura. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces si yo tomo y lo voy y lo sumerjo acá en esta cantidad de agua? Entonces, este hierro que estaba muy caliente va a transferir calor al agua y el agua entonces va a cambiar de estado, va a volverse agua en estado gaseoso. ¿Listo? Bueno, muy bien, ojalá ya lo vayamos entendiendo un poco mejor. Por ejemplo, ahora voy a tomar este ladrillo, lo voy a poner acá y entonces lo mismo. ¿Qué pasa cuando yo entonces voy a enfriarlo? ¿Qué le estoy haciendo cuando yo digo enfriar? Le estoy retirando, mire, le estoy haciendo perder energía, ¿sí? ¿Qué pasa al contrario cuando entonces le suministro calor? Entonces él va a ganar energía, ¿sí? Va a ganar energía y esa energía va a hacer que allá internamente sus moléculas empiecen a moverse, va a ganar energía cinética, ¿vale? Ok, listo. Ahora, recordemos ahora que estábamos hablando de los estados de la materia, entonces vamos a ver algo en relación a esa variación del movimiento interno de los átomos en cuanto a esos estados de la materia. ¿Listo? Entonces tenemos acá los estados de la materia. ¿Qué pasa si a ese sólido entonces yo empiezo a suministrarle calor? Entonces el calor representado con el fuego va a empezar a transferirse
hacia las moléculas y las moléculas van a ganar movimiento, van a empezar a moverse un poco más, de ahí van a pasar entonces al estado líquido y seguramente después van a pasar al estado gaseoso. ¿Listo? Bueno, la idea es que eso haya quedado un poco claro relacionado con el calor, entonces una forma de energía que es asociada al movimiento. Entonces, calor, energía derivada del movimiento de los átomos y las moléculas. ¿Cómo se mide el calor? A través de la temperatura, y la temperatura se mide con los termómetros. ¿Listo? Entonces, esa temperatura tiene diferentes escalas. Entonces tenemos unas escalas Celsius, unas escalas Fahrenheit y una escala llamada absoluta. Resulta que Lord Kelvin en determinado momento hizo unos experimentos y él se dio cuenta que la temperatura más baja que él podía encontrar, la temperatura más baja a la que podía llegar un cuerpo era menos 273. A esa temperatura entonces le llamaron el cero absoluto, porque era la temperatura más baja que se podía encontrar. Y a partir de eso pues hicieron una escala de Kelvin. La escala centígrado es como una escala muy común que conocemos y también está la escala Fahrenheit. Esas escalas tienen unas ¿cómo se llama? Podemos establecer un comparativo entre ellas, unas equivalencias, esa era la palabra, tienen unas equivalencias. Entonces, los grados Celsius, aquí, que son los mismos grados centígrados, los grados Kelvin y los grados Fahrenheit. Entonces, los Celsius, por ejemplo, menos 273 grados Celsius equivalen a 0 Kelvin. Por eso decíamos 0, la temperatura más baja, el 0 Kelvin, equivale a menos 273, y esta para los Fahrenheit. Lo que nos compete en este momento, en este curso, es que nosotros seamos capaces de establecer cómo pasar una temperatura de Kelvin a Celsius o a Fahrenheit. ¿Listo? Hasta ahí más o menos. Bueno, pues conversión de temperatura. Para eso lo hacemos con unas escalas con unas fórmulas derivadas de las escalas que le presenté anteriormente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero pasar de Kelvin a centígrados, entonces lo que yo hago es pero si quiero pasar, cojo los centígrados, le sumo 273 y me van a dar los Kelvin. Si yo cojo los Kelvin, le resto 273, me van a dar los centígrados. Si cojo los grados Fahrenheit, por ejemplo, aplico esta fórmula, le resto 32, lo multiplico por 5, lo divido por 9, me dan los centígrados. Si cojo los centígrados, los multiplico por 9, los divido por 5 y le sumo 32, me dan los Fahrenheit. Profe, ¿cómo paso de Fahrenheit a Kelvin? Yo le sugeriría que pase de Fahrenheit a centígrados y de centígrados a Kelvin para que sea más fácil, para que no se complique con más fórmulas. Vamos a solucionar uno de los ejercicios rápidamente a ver si los vamos entendiendo. Entonces, por ejemplo, aquí dice, transforme 50 grados centígrados en Fahrenheit. Entonces los tengo en centígrados, los tengo que pasar a Fahrenheit. Lo que hago es tomar esos 50, los multiplico por 9, lo divido por 5 y a ese resultado le sumo 32. ¿Listo? Entonces, los centígrados por 9 dividido 5 más 32 me dieron 122. Es decir que 50 centígrados a Fahrenheit da 122. Esta, por ejemplo, menos 10 centígrados pasarlos a Fahrenheit. Entonces yo voy a escribir menos 10 grados Fahrenheit. Entonces de Fahrenheit voy a pasar a centígrados. Es decir, entonces cojo los Fahrenheit, le resto 32. Ese resultado lo multiplico por 5 y después lo divido por 9. Me dio menos 23.3 grados centígrados. ¿Listo? Por ejemplo, de acá, que entonces dice pasar de centígrados a Kelvin. Entonces, pues esta era aquí un poco más sencilla. Entonces, ustedes cogen los centígrados y le suman 273. Entonces, el 250 más 273. ¿Listo? 250 más 273 le va a dar 523 y ya pasó estos centígrados a Kelvin. Para pasar estos Kelvin a centígrados, entonces hace lo contrario. Entonces coge 296 menos 273 y... No, lo hicimos mal. 296... No, esto sigue haciendo mal la cuenta. 296 menos 273
y le da 23, que serían los centígrados. ¿Listo? Entonces, esas son las escalas a tener en cuenta. Por favor, revíselo. Este video, recuerde, usted lo puede pausar cada vez que necesite, mira y retrocede y toma notas de todo lo importante, ¿vale? Para que le quede bien clara toda la